Imagina que vas a una entrevista de trabajo súper importante. Entras en la oficina del CEO y descubres que es el mismo tipo con el que pasaste la noche anterior. Parece una película, ¿verdad? Pero eso fue exactamente lo que le pasó a Julia. Y lo más increíble es que él la contrató como asistente personal. Ahora, dime, ¿cómo trabajar codo a codo con alguien que te cautivó desde la primera mirada? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia tiene un giro, tensión, celos y un drama de esos que te atrapa de principio a fin. ¿Vamos allá? Si te gusta este contenido, apoya el canal. Suscríbete, deja tu like y comenta aquí abajo. Tu interacción es lo que nos motiva a traer más y más historias. Julia Lima se quedó mirando el techo de su diminuta habitación y soltó un suspiro que parecía cargar el peso de meses de frustración. 23 años, título universitario recién colgado en la pared y absolutamente ninguna perspectiva de empleo. El celular sonó y el nombre de Beatriz apareció en la pantalla. «Amiga, levántate de esa cama ahora». La voz de Beatriz sonó imperativa desde el otro lado. «Vas a salir conmigo hoy y no acepto un no como respuesta». «Vía, no estoy de humor para eso», respondió Julia, masajeándose las sienes. «Exactamente por eso necesitas salir. 3 meses encerrada en este apartamento, enviando currículums y recibiendo no. Te mereces una noche de diversión». Julia miró la pila de cuentas sobre la mesa y pensó en negarse de nuevo. Pero algo dentro de ella gritaba por un descanso, por unas horas donde pudiera olvidar que su cuenta bancaria estaba en números rojos y que su madre llamaba todos los días preguntando cuándo conseguiría un trabajo de verdad. «Está bien», cedió. «Pero solo unas horitas». Beatriz soltó un grito de celebración que hizo que Julia alejara el celular de su oído. 3 horas después, las dos estaban en un bar moderno en el centro de la ciudad. La música alta palpitaba, las luces bajas creaban una atmósfera de misterio y el lugar estaba lleno de gente guapa. Julia se sentía fuera de lugar con su simple vestido negro, el único que todavía le servía después de tantas noches comiendo fideos instantáneos. «Voy por las copas», anunció Beatriz y desapareció entre la multitud. Julia se acomodó en la barra, observando a la gente alrededor. Fue entonces cuando sintió esa extraña sensación de ser observada. Giró la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. Estaba a pocos metros, apoyado en la barra, con una confianza natural que parecía irradiar de él. Alto, hombros anchos, cabello oscuro ligeramente despeinado y una mirada tan intensa que Julia sintió que le temblaban las piernas. Él sonrió, una sonrisa de medio lado que prometía problemas, y caminó hacia ella. ¿Sola? Su voz era grave, envolvente. «Esperando a una amiga», respondió Julia, orgullosa de que su voz no hubiera fallado. «¿Puedo hacerte compañía mientras esperas?» Se sentó a su lado, sin esperar respuesta. «Soy Daniel». «Julia». «Julia», repitió, como si saboreara el nombre. «Bonito. Combina contigo». Ella puso los ojos en blanco, tratando de parecer indiferente. ¿Esa frase funciona a menudo? Daniel rió, un sonido bajo y genuino. No es una frase de ligue, es una observación. Beatriz regresó con las copas, vio la escena y le lanzó una mirada cómplice a Julia. «Creo que vi a una amiga al otro lado», mintió descaradamente. «Ya vuelvo». Y desapareció de nuevo.
Las horas siguientes pasaron como minutos. Daniel era magnético, gracioso sin ser forzado, inteligente sin ser arrogante, y tenía esa forma de mirarla como si fuera la única persona en el bar abarrotado. Conversaron sobre todo y nada. Le preguntó sobre sus sueños, sobre lo que la hacía feliz, sobre sus miedos. Julia se encontró contándole cosas que ni siquiera le había dicho a Beatriz. «Eres diferente», dijo en un momento dado, con los ojos fijos en ella. «¿Diferente cómo?» «Aún no lo sé, pero quiero descubrirlo». El alcohol corría por las venas de Julia, haciendo que todo fuera más ligero, más posible. Cuando Daniel se inclinó y le susurró al oído si quería irse de allí, la respuesta salió antes de que pudiera pensar. «Sí». En el taxi, él la besó. No fue un beso suave o vacilante. Fue un beso que consumía, que tomaba posesión, que prometía mucho más. Julia nunca había sido besada así. Sus manos eran firmes en su cintura. Su boca sabía a whisky y deseo. El hotel era lujoso. Mucho más de lo que Julia Facete había pisado nunca. Pero apenas se fijó en el ambiente. Solo podía concentrarse en él, en la forma en que la miraba, con un hambre que la hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. «¿Estás segura?», preguntó cuando llegaron a la habitación, sosteniendo su rostro entre sus manos. Julia debería haber dicho no. Deberíate haber pensado en las consecuencias, en el hecho de que no conocías a ese hombre, en el hecho de que nunca había hecho esto antes. Pero esa noche, ella no quería ser la Julia responsable, la Julia cautelosa, la Julia que siempre hacía lo correcto. «Estoy segura», respondió, y él la besó de nuevo. La noche fue una revelación. Daniel era atento e intenso, amable en los momentos justos, y dominante cuando ella necesitaba que lo fuera. Descubrió partes de su cuerpo que ella ni siquiera sabía que existían. Le arrancó sonidos que la hicieron sonrojar. Era su primera vez. Y él pareció darse cuenta, disminuyendo el ritmo, susurrando palabras de aliento, haciendo que se sintiera segura incluso en medio de toda esa aventura. Después, tumbados entre las sábanas revueltas, él la acercó. «Quédate», murmuró contra su cabello. Julia cerró los ojos, el corazón todavía acelerado. ¿Qué había hecho? Esperó hasta que su respiración se hizo pesada y regular. Con cuidado, se desprendió de sus brazos y recogió su ropa esparcida por el suelo. Le temblaban las manos mientras se vestía. Cogió un bloc de notas del hotel y escribió con letra temblorosa: «Gracias por esta noche. No me busques». Dejó la nota en la almohada a su lado y salió de la habitación sin mirar atrás. En el ascensor, las lágrimas finalmente vinieron. Lágrimas de confusión, de vergüenza, de algo que no podía nombrar. ¿Qué diablos había hecho? La claridad invadió la fe y la habitación, y Julia gimió, tirando de la almohada para cubrirse la cara. Le latía la cabeza. Pero no era la resaca lo que la atormentaba. Eran los recuerdos. Cada toque, cada beso, cada palabra susurrada en la oscuridad. Rodó en la cama y miró el techo, sintiendo que la cara le ardía de vergüenza. «¿Qué hice?», murmuró para sí misma por 10ª vez desde que llegó a casa de madrugada. El celular sonó, y casi se le cae el aparato al ver el nombre de Beatriz. Respiró hondo antes de contestar. «¿Y qué picará?»,
gritó Beatriz desde el otro lado. «Cuéntamelo todo ahora». «Vía, hice una tontería enorme». «¿Tontería? Amiga, por fin viviste. Ese hombre era un dios griego, y te mereciste cada segundo». Julia cerró los ojos. «Fue mi primera vez». Silencio al otro lado. «Entonces, espera, ¿qué? ¿Tipo primera vez, primera vez?» «Sí». Julia Lima. Loca maravillosa. ¿Y cómo fue? Las imágenes regresaron con toda su fuerza. Sus manos recorriendo su cuerpo. Su boca en su cuello. La forma en que la hizo sentir deseada y especial. Fue increíble, admitió en voz baja. Pero me fui de allí mientras él dormía, Vía. ¿Por qué? Porque me asusté. Porque no soy ese tipo de chica. Porque ni siquiera sé su apellido. Porque eres una tonta, completó Beatriz. Pero está bien, ya pasó. Ahora levanta ese trasero de la cama porque tienes una entrevista hoy. ¿Recuerdas? Julia se sentó en la cama tan rápido que la cabeza le dio vueltas. La entrevista. La Albuquerque Enterprises. ¿Cómo lo había olvidado? ¿Qué hora es?, preguntó con pánico. Las 9. Tu entrevista es a las 2. Tiempo de sobra para ponerte guapa. Julia colgó y corrió al baño. Bajo la ducha, trató de lavar no solo el sudor de la noche anterior, sino también la sensación de él en su piel. No funcionó. El cuerpo todavía le hormigueaba en los lugares donde él la había tocado. Al mirarse en el espejo, se congeló. Allí, bien visible en el cuello, una marca morada. Él había dejado su firma en ella. Julia maldijo en voz baja y rebuscó en el neceser hasta encontrar la base más gruesa que tenía. Cubrió la marca con capas de maquillaje hasta quedar satisfecha. Escogió su mejor ropa de trabajo. Una falda de tubo negra y una blusa blanca de botones. Se recogió el cabello castaño en un moño recatado y se puso un labial nude discreto. Necesitaba parecer profesional, competente. El polo opuesto de la chica que se había entregado a un desconocido. La noche anterior, en el autobús abarrotado camino al centro, Julia ensayaba mentalmente sus respuestas. La vacante era para asistente ejecutiva, una posición que nunca había ocupado, pero que pagaba lo suficiente para sacarla del apuro. La Albuquerque Enterprises era la empresa de tecnología más grande de la ciudad, quizás del estado. Conseguir ese trabajo lo cambiaría todo. «Concentración, Julia», se susurró a sí misma. «Olvídalo a él. Olvida la noche. Concentración en la carrera». Pero era difícil concentrarse cuando todo su cuerpo todavía vibraba con los recuerdos. La forma en que él había dicho su nombre, como si fuera una oración. La forma en que la abrazó como si ella fuera preciosa. El calor de su cuerpo contra el de ella. Sacudió la cabeza. No. Aquello fue un desliz delicioso e inolvidable, pero aún así, un desliz. Ella no era del tipo que se acostaba con extraños en hoteles lujosos. Ella era Julia Lima, la chica responsable, la hija dedicada, la profesional competente. Una noche de impulso no iba hasta definir quién era ella. El edificio del Albuquerque Enterprises era aún más imponente de lo que imaginaba. Torres de cristal espejado que parecían tocar el cielo. Un lobby de mármol blanco con triple altura. Y una recepción que parecía sacada de una película. Julia se sintió minúscula al entrar allí. «Buenas tardes», le dijo a la recepcionista. Una mujer impecable con una sonrisa ensayada. «Soy Julia Lima. Tengo una entrevista programada para las 2». La mujer verificó algo en la computadora. «Ah,
Sí, señorita Lima. Para la vacante de asistente ejecutiva. Ella levantó la vista con una expresión casi impresionada. Sabe que será entrevistada por el propio CEO, ¿verdad? Julia parpadeó. ¿El CEO personalmente? Sí, el señor Albuquerque rara vez realiza entrevistas. Pero esta vacante es para su asistente personal, así que insiste en elegir. Es una oportunidad única. El estómago de Julia se encogió. El CEO en persona. Eso significaba que la vacante era aún más importante de lo que pensaba. Y que la presión acababa de triplicarse. Puede esperar allí. La recepcionista señaló un conjunto de sofás de cuero. Alguien vendrá a buscarla pronto. Julia se sentó e intentó controlar su respiración. Le sudaban las manos. Las frotó discretamente contra la falda, mirando a su alrededor. Empleados con ropa cara pasaban apurados. Todos parecían extremadamente ocupados e importantes. Ella no pertenecía a ese mundo. Pero necesitaba pertenecer. Necesitaba ese trabajo. Su celular vibró. Mensaje de Beatriz. Arrasa, gatita. Ese trabajo es tuyo. Julia sonrió débilmente. Guardó el celular y enderezó la postura. Podía hacerlo. Era inteligente, dedicada y aprendía rápido. El CEO vería su potencial. Tenía que verlo. Señorita Lima. Apareció una mujer elegante. Soy Carla, asistente ejecutiva senior. El señor Albuquerque está listo para recibirla. Por favor, acompáñeme. Julia se levantó, se alisó la falda una última vez y siguió a Carla hasta el ascensor. Mientras subían al último piso, repitió mentalmente. Profesional, competente, segura. Las puertas se abrieron a un elegante pasillo que conducía a una única puerta doble de madera oscura. Carla llamó 2 veces. ¡Adelante! Una voz grave respondió desde dentro. Una voz que hizo que la sangre de Julia se congelara en sus venas. No. No podía ser. Carla abrió la puerta y Julia sintió que las piernas se le paralizaban. Por un segundo consideró seriamente darse la vuelta y correr. Pero sus pies la traicionaron, y entró en la sala como si estuviera en piloto automático. La sala era enorme, toda en tonos grises y negros con una pared entera de cristal que mostraba la ciudad abajo. Pero Julia no podía prestar atención a nada de eso. Sus ojos estaban fijos en el hombre detrás de la mesa de caoba. Daniel estaba inclinado sobre unos papeles. Las gafas de lectura posadas en su nariz. El saco perfectamente cortado resaltando los hombros anchos, que también conocía ahora. Cuando levantó la vista, el mundo se detuvo. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo. Luego se entrecerraron. Se quitó las gafas lentamente, sin romper el contacto visual. Gracias, Carla, le dijo al asistente con la voz controlada. Puede dejarnos. La puerta se cerró, y el silencio que se instaló fue ensordecedor. Julia no podía respirar. No podía pensar. Ese hombre, el mismo hombre que había visto cada centímetro de su cuerpo la noche anterior, era Daniel Albuquerque, multimillonario, CEO, su potencial jefe. Entonces, él finalmente rompió el silencio. Una sonrisa maliciosa surgiendo en sus labios. Eres Julia Lima. La forma en que dijo su nombre, cargada de significado, hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Julia. «¿Y ustedes?» comenzó, con la voz temblándole. «Daniel Albuquerque. Un placer conocerla oficialmente».
Se levantó y rodeó la mesa, deteniéndose a pocos metros de ella. O debería decir, un placer volver a verla. Julia tragó saliva. No lo sabía. Juro que no sabía quién era usted. Sé que no lo sabías. Sus ojos recorrieron su cuerpo de una forma que la hizo sonrojar violentamente. Si lo hubieras sabido, me imagino que no te habrías ido de madrugada, dejando solo una nota. Mire, eso fue un desliz, disparó, recuperando un poco la compostura. Una impulsividad momentánea que no se repetirá. ¿No se repetirá? Él dio un paso adelante. ¡Qué pena! Julia retrocedió instintivamente. Señor Albuquerque. Daniel, corrigió. Creo que ya pasamos la fase de formalidades, ¿no crees? Su rostro ardía. Esto es completamente inapropiado. Estoy de acuerdo. Pero él no parecía arrepentido en absoluto. Siéntate, por favor. Vamos a llevar a cabo esta entrevista de forma profesional. Julia dudó. Debería irse. Debería inventar una excusa y salir corriendo de allí. Pero necesitaba ese trabajo. Desesperadamente. Con las piernas temblando, se sentó en la silla frente a su escritorio. Daniel volvió a su lugar, pero la sonrisa no abandonó sus labios. Muy bien. Abrió una carpeta que ella supuso que era su currículum. Graduada en Administración por la Federal. Prácticas en el sector financiero de Martinsen Asociados. Fluidez en inglés y español. Impresionante. Gracias, murmuró. Dígame, señorita Lima. Enfatizó el apellido con diversión. ¿Por qué quiere trabajar en Albuquerque Enterprises? Julia respiró hondo. Podía hacerlo. Solo tenía que ignorar el hecho de que él la había visto desnuda. La empresa es líder en innovación tecnológica y ofrece oportunidades reales de crecimiento. Creo que mis habilidades de organización y mi capacidad de aprendizaje rápido serían valiosas para el equipo. Habilidades de organización, repitió pensativo. Interesante. ¿Y qué hay de su capacidad para manejar la presión? Esta posición requiere a alguien que mantenga la calma en situaciones intensas. El doble sentido no pasó desapercibido. Julia apretó los puños. Soy perfectamente capaz de mantener el profesionalismo bajo cualquier circunstancia. ¿Cualquier circunstancia? Él se inclinó hacia adelante. Incluso cuando las cosas se ponen complicadas. Incluso así. Daniel la estudió por un largo momento. Eres valiente, Julia. Tengo que admitir eso. La mayoría de la gente habría salido corriendo al verme. Necesito este trabajo, dijo con honestidad brutal. Algo cambió en su mirada. La diversión dio paso a algo más serio. ¿Y crees que puedes trabajar para mí? ¿Después de lo que pasó? Lo que pasó fue un desliz que no se repetirá. Soy lo suficientemente profesional como para separar las cosas. ¿De verdad? Se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Y si te digo que no puedo dejar de pensar en esa noche? ¿Que el hecho de que te fueras solo hizo que te deseara más? El corazón de Julia se aceleró. Yo diría que eso es acoso y que puedo demandarlo. Él se rió, dándose la vuelta para mirarla. No voy a acosarte, Julia. No soy ese tipo de hombre. Pero tampoco voy a fingir que esa noche no sucedió. Entonces tal vez sea mejor que me vaya. Ajá. Regresó a la mesa, sentándose en el borde, muy cerca de ella. Puedes aceptar el trabajo y demostrar que eres tan profesional como dices ser. Julia lo miró confundida. ¿Me está ofreciendo el trabajo? Lo estoy.
Estás calificada. Eres claramente inteligente y no te intimidas fácilmente. Son cualidades que valoro en un asistente. ¿Y qué pasa con el conflicto de intereses? ¿Qué conflicto? Él sonrió. No pasó nada entre nosotros. Eres solo una candidata extremadamente calificada que estoy contratando. Lo que hicimos antes de conocernos profesionalmente no es asunto de nadie. Era insensato. Completamente insensato. Trabajar para él todos los días, viéndolo, recordando esa noche cada vez que él abriera la boca. Pero el alquiler estaba atrasado. Las cuentas se acumulaban. Y él estaba ofreciendo una oportunidad real. ¿Cuál sería mi salario?, preguntó, odiándose por considerarlo. Daniel mencionó una cifra que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Era el triple de lo que ella esperaba. Acepto. Las palabras salieron antes de que pudiera impedirlas. La sonrisa de él se ensanchó. Perfecto. Empiezas el lunes. Carla te dará todos los detalles. Él extendió la mano. Bienvenida a Albuquerque Enterprises, señorita Lima. Julia le estrechó la mano. Y la corriente eléctrica que pasó entre ellos fue innegable. Por sus ojos, él también la sintió. ¿En qué se había metido? El lunes llegó demasiado rápido. Julia pasó todo el fin de semana tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta. Beatriz pensaba que estaba loca. Tal vez lo estaba. A las 8 en punto, entró en el edificio del Albuquerque Enterprises con el estómago revuelto. Carla la esperaba en la recepción del piso ejecutivo, con una sonrisa amable. Señorita Lima, qué bien verla. Voy a mostrarle su estación de trabajo y a explicarle sus funciones. El escritorio de Julia estaba estratégicamente posicionado frente a la oficina de Daniel. Cada vez que él entrara o saliera, ella lo vería. Cada vez que necesitara algo, la llamaría. ¿Coincidencia? Julia lo dudaba. El señor Albuquerque es exigente, explicó Carla mientras le mostraba el sistema. Le gustan las cosas hechas de forma específica. Café solo, sin azúcar, a las 9 y a las 3. La agenda siempre actualizada. Odia los retrasos y detesta la incompetencia. Entendido, murmuró Julia, anotándolo todo. Ah, y una cosa más. Carla bajó la voz. Cuidado con Rafaela, la directora financiera. Ella tiene interés en el señor Albuquerque. No le gustan las mujeres guapas cerca de él. Antes de que Julia pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Carla, ¿puedes llamar a la señorita Lima, por favor? La voz de Daniel sonó controlada, profesional. Julia respiró hondo y entró. Él estaba sentado detrás del escritorio impecable en un traje azul marino que resaltaba sus ojos oscuros. No sonrió al verla. Cierra la puerta, instruyó. Ella obedeció, sintiendo que el pulso se aceleraba. Siéntate. Señaló la silla. Necesitamos establecer algunas reglas. Julia se sentó, manteniendo la postura erguida. Claro, señor Albuquerque. Primera regla. Aquí dentro. Soy tu jefe. Nada más. Estoy completamente de acuerdo. Segunda regla. Lo que pasó entre nosotros queda en el pasado. No será mencionado ni repetido. Perfecto. Él la estudió por un momento. Estás de acuerdo demasiado rápido. ¿Por qué? Son reglas sensatas. Lo son. Se inclinó hacia adelante. Tercera regla. Si en algún momento te sientes incómoda, dímelo. No quiero que pienses que te contraté por motivos equivocados.
Algo en su seriedad la sorprendió. ¿Por qué me contrató entonces? Porque estás calificada. Y porque me gustan los desafíos. Antes de que ella pudiera procesar eso, él volvió al modo profesional. Ahora tenemos una reunión con inversores a las 10. Necesito que organices estos informes y prepares la sala de conferencias. La primera semana fue una prueba de resistencia. Daniel la llamaba constantemente para buscar documentos, para programar reuniones, para revisar contratos. Cada interacción estaba cargada de algo no dicho. El miércoles, él la llamó para discutir un proyecto. Cuando ella se inclinó sobre la mesa para ver los gráficos, sintió su perfume invadiendo sus sentidos. Ese mismo perfume que había quedado impregnado en su piel después de esa noche. ¿Estás prestando atención?, preguntó, con la voz ronca. Sí, mintió. Entonces, ¿qué acabo de decir? Julia se congeló. No tenía ni idea. Daniel suspiró. Julia, necesito que te concentres. Disculpa, no volverá a pasar. Espero que no. Pero había un brillo en sus ojos que decía que él sabía exactamente por qué estaba distraída. El viernes, las cosas empeoraron. Julia estaba organizando su agenda cuando Rafaela entró en el piso. Hermosa, rubia, con un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación. Pasó por el escritorio de Julia como si no existiera, y entró directamente en la oficina de Daniel. «Dani». Su melodiosa voz sonó a través de la puerta entreabierta. «Vine a invitarte a almorzar». «Dani». Julia sintió que algo desagradable se retorcía en su estómago. «Rafaela, estoy ocupado», respondió Daniel. «Siempre estás ocupado, pero necesitas comer, querido». «Querido». Julia apretó el bolígrafo con una fuerza innecesaria. «Tal vez otro día». Rafaela salió de la habitación con un puchero en los labios. Al pasar junto a Julia, se detuvo. «¿Eres la nueva asistente?» «Lo soy». Julia Lima. Los ojos de Rafaela la midieron de arriba abajo. Interesante elección de Daniel. Generalmente prefiere asistentes más experimentadas. El insulto velado no pasó desapercibido. Julia forzó una sonrisa. Me imagino que vio potencial en mí. ¿Potencial? Rafaela se rió. Claro, querida. Potencial. Y se fue contoneándose. Julia soltó el aire que ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo. Esa mujer era venenosa. Al final del día, cuando casi todos se habían ido, Daniel la llamó de nuevo. La oficina estaba en silencio. Solo los dos en el piso. «Necesito que te quedes hasta tarde», dijo. «Tenemos informes que terminar». «Claro». Trabajaron codo a codo durante horas. La proximidad era torturante. Cada vez que él se movía, Julia se daba cuenta. Cada vez que él hablaba, su voz grave la erizaba. En un momento dado, los dos fueron a buscar el mismo documento y sus manos se tocaron. Ambos se congelaron. «Disculpa», murmuró ella, retrocediendo. «Julia». Su voz era baja, peligrosa. «¿Sí?» No respondió inmediatamente. Solo la miró de esa manera intensa que hacía que su estómago se encogiera. «Nada. Puedes irte. Terminamos por hoy». Él recogió sus cosas rápidamente, necesitando escapar de esa proximidad sofocante. Estaba casi en la puerta cuando su voz la detuvo. «Julia». Ella se dio la vuelta. Él estaba de pie, con las manos en los bolsillos, la expresión ilegible. «Estás haciendo un gran trabajo». «Gracias». Silencio pesado.
Entonces él dio un paso adelante. Luego otro. ¿Sabes qué más haces muy bien? Ella debería irse. Debería correr. ¿Qué? Se detuvo muy cerca, invadiendo su espacio personal. Fingir que no sientes nada. Yo no... Mentirosa. Se inclinó, sus labios casi rozando su oreja. No deberías haberte ido de esa manera. El aliento caliente en su piel la hizo estremecer. Antes de que pudiera responder, él se alejó. Buenas noches, señorita Lima. Hasta el lunes. Julia salió de allí con las piernas temblando y la respiración entrecortada. Ese hombre iba a ser su perdición. Las semanas siguientes fueron una tortura deliciosa. Julia intentaba mantener el profesionalismo, pero Daniel no lo facilitaba. Miradas prolongadas, toques accidentales, comentarios que solo ellos entendían. Era un juego peligroso, y ella estaba perdiendo. Rafaela, por otro lado, había declarado la guerra silenciosa. Cada vez que se cruzaba con Julia, había un comentario malicioso disfrazado de amabilidad. «¿Qué blusa tan bonita, Julia? ¿La compraste en rebajas? ¿Café de nuevo? Cuidado de no terminar de Office Girl. ¿Daniel te pidió que organizaras esto? Qué lindo que te confíe tareas sencillas». Julia se tragaba los insultos y sonreía. No le daría el gusto de parecer afectada. Un martes, durante una reunión importante con directores de varios departamentos, Rafaela encontró su oportunidad perfecta. Julia estaba presentando un informe que Daniel le había pedido que preparara. Había trabajado noches en ese documento. «Con permiso», interrumpió Rafaela en medio de la presentación. «Pero estos números del tercer trimestre son incorrectos». Julia se congeló. «No, los revisé varias veces». «Querida, son números básicos. Sumaste mal aquí». Rafaela señaló la pantalla con una sonrisa condescendiente. «Tal vez deberías haber pedido ayuda a alguien más experimentado». El rostro de Julia ardía. Todos en la sala observaban. «De hecho», la voz de Daniel cortó el silencio, helada. «Los números son correctos. Estás mirando la proyección ajustada, Rafaela. No el resultado bruto. Tal vez deberías prestar más atención antes de interrumpir». La sonrisa de Rafaela vaciló. «Solo quería ayudar. Gracias por tu preocupación. Julia, por favor, continúa». Julia terminó la presentación con las manos temblando. Después de la reunión, Daniel la llamó a su oficina. «¿Estás bien?», preguntó genuinamente preocupado. «Lo estoy. Gracias por defenderme». «No necesitabas defensa. Tu trabajo fue impecable. Rafaela solo quería menospreciarte». «¿Por qué me odia tanto?». Daniel dudó. «Porque se da cuenta de cosas». «¿Qué cosas?». Él no respondió. Solo la miró de esa manera que hacía que su estómago se encogiera. En los días siguientes, Rafaela intensificó los ataques. Pero también intensificó sus avances hacia Daniel. Siempre que Julia estaba cerca, Rafaela aparecía en su oficina, tocando su brazo, riendo a carcajadas de chistes que él no contaba, inclinándose para mostrar su generoso escote. «Dani, necesitas relajarte más». Rafaela ronroneó una tarde, masajeando sus hombros, mientras Julia entregaba documentos. «¿Dani?» Julia sintió que la sangre le hervía. Dani, odiaba ese apodo ridículo. «Rafaela, estoy trabajando», dijo Daniel claramente incómodo. «Siempre trabajando. Déjame invitarte a cenar este fin de semana. Conozco un restaurante maravilloso». Los ojos de Daniel se encontraron con los de Julia por un segundo. «Lo pensaré». «Piénsalo, querido». Rafaela se fue, pero no sin antes lanzar una mirada triunfante a Julia.
Tan pronto como la puerta se cerró, Julia depositó los documentos en la mesa con más fuerza de lo necesario. ¿Algo mal?, preguntó Daniel. Nada. ¿Estás segura? Pareces irritada. ¿Por qué estaría irritada? Ella organizó los papeles con movimientos bruscos. Tu vida personal no es asunto mío. ¿Mi vida personal? La cena con Rafaela, el Dani, los toques. Ella te escupió las palabras antes de que pudiera controlarse. La sonrisa que apareció en su rostro era casi de satisfacción. ¿Estás celosa, Julia? Claro que no. Ella se enderezó. Solo creo que es poco profesional. ¿Poco profesional? Él se levantó y rodeó la mesa lentamente. ¿Es realmente eso? Sí. Entonces, ¿por qué tienes la cara roja? Hace calor aquí. Mentirosa. Se detuvo justo frente a ella. Su perfume invadió los sentidos de Julia, trayendo recuerdos que luchaba por olvidar. No voy a cenar con Rafaela, dijo en voz baja. No me importa. Sí importa. Eres arrogante. Y tú eres terca. Se miraron, el aire crepitando entre ellos. Julia debería haber... Se ha apartado. Debería haber salido de esa oficina. Pero sus pies no obedecían. Esto es imprudente, susurró. Totalmente imprudente. Él asintió, dando otro paso. Eres mi jefe. Lo soy. No podemos. No podemos, repitió. Pero su voz decía lo contrario. Daniel, me encanta cuando dices mi nombre así. Él levantó la mano y le tocó la cara ligeramente. Con esa mezcla de rabia y deseo. ¿Yo no? ¿No qué? ¿No me deseas? ¿No piensas en esa noche cada vez que me ves? Su pulso latía tan fuerte que él probablemente podía oírlo. Eso no importa. Importa para mí. Él se inclinó, sus labios a centímetros de los de ella. Di que no me quieres, Julia. Dilo y me detendré. Ella abrió la boca para decir exactamente eso, para terminar con esa tortura, pero las palabras no vinieron. No puedes, murmuró él satisfecho. Porque sería mentira. La razón le gritaba que se alejara. Pero cuando él finalmente la besó, ella no se resistió. El beso fue intenso, hambriento, lleno de semanas de deseo acumulado. Sus manos fueron a su cintura, tirándola hacia él. Las manos de ella agarraron su saco como si fuera un ancla. Él la presionó contra la pared, su cuerpo cubriendo el de ella por completo. Era incorrecto. Era insensato. Era maravilloso. Esto es un error, jadeó ella entre besos. El mejor error de mi vida, respondió él. Su boca descendiendo a su cuello. Julia gimió en voz baja, perdida en las sensaciones. Allí en su oficina, con la ciudad entera abajo, ella se dejó llevar, porque resistirse a él era como resistirse a respirar. Imposible. El beso se intensificó hasta que la razón abandonó a Julia por completo. Las manos de Daniel recorrieron su cuerpo con urgencia, redescubriendo cada curva que él ya conocía. Ella tiró de su corbata, aflojándola, sus dedos temblando de anticipación. «Aquí no», jadeó. «Alguien podría entrar». Cerré la puerta con llave. Él mordisqueó el lóbulo de su oreja. Y ya se fue todo el mundo. Era verdad. La oficina había estado vacía durante horas. Eran solo ellos dos. Y ese deseo insoportable que finalmente explotaba. Daniel la levantó
y ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura. Él la cargó hasta el sofá en la esquina de la sala, acostándola con una delicadeza que contrastaba con el hambre en sus ojos. ¿Estás segura?, preguntó, deteniéndose por un segundo, en lugar de responder. Julia lo empujó hacia otro beso. Fue intenso y urgente, diferente de la primera vez en el hotel, donde él había sido amable y cuidadoso. Ahora había desesperación, semanas de provocaciones, de miradas, de casi toques culminando en ese momento. La ropa fue removida con prisa, los gemidos ahogados por besos, los cuerpos encontrándose como si ya se conocieran íntimamente, porque se conocían. Después, tumbados en el sofá estrecho, los cuerpos entrelazados, la realidad comenzó a pesar sobre Julia. ¿Qué había hecho? ¿De nuevo? Puedo oírte pensando, murmuró Daniel contra su cabello. Esto es imprudente, Daniel. Eres mi jefe. ¿Y qué? ¿Y qué? Ella se sentó, buscando su ropa. ¿No entiendes la gravedad de esto? Entiendo. Simplemente no me importa. Pues debería. Ella se puso la blusa con movimientos bruscos. Si alguien se entera, mi carrera termina antes de empezar. Dirán que me acosté con el jefe para conseguir el trabajo. Nadie se va a enterar. No puedes garantizar eso. Daniel también se sentó, pasándose la mano por el cabello despeinado. Julia, detente, mírame. Ella dudó, pero obedeció. Esto no es solo físico para mí, dijo con voz seria. No es solo atracción o deseo. Desde esa noche, no puedo sacarte de mi cabeza. Daniel, déjame terminar. Él sostuvo sus manos. Te fuiste y me volví loco. Te busqué. Llamé al hotel. Volví al bar. Intenté todo. No habías dejado ningún contacto. Solo esa maldita nota. Julia sintió que el pecho se le apretaba. Yo no lo sabía. Cuando entraste en mi oficina para la entrevista, pensé que estaba soñando. De las miles de personas en esta ciudad, tú apareciste allí. No creo en el destino, pero aquello me hizo dudar. ¿Me contrataste por eso? Te contraté porque eres competente, pero sería mentira decir que no influyó el hecho de que fuera una oportunidad para tenerte cerca. Él le acarició la cara. Eres diferente a todas las mujeres que he conocido. No me quieres por el dinero o por el estatus. De hecho, creo que preferirías que fuera un tipo común. Julia se rió a pesar de sí misma. Definitivamente sería más simple. Lo simple es aburrido. Él la besó suavemente. Dame una oportunidad. De verdad. ¿Cómo? Eres mi jefe. La gente hablará. Entonces lo mantendremos en secreto. Por ahora. Hasta que descubramos qué es esto. Era insensato. Completamente insensato. Pero mirándolo a los ojos, Julia vio algo que la desarmó. Vulnerabilidad. El poderoso y controlador se estaba abriendo a ella. ¿Y Rafaela? Preguntó. ¿Qué pasa con ella? Ella claramente te quiere. Daniel puso los ojos en blanco. Rafaela quiere el estatus de ser la esposa del CEO. No me quiere de verdad. Se dará cuenta. Ya sospecha algo. Déjame preocuparme por Rafaela. Él acercó a Julia. Di que sí, Julia. Di que vamos a intentarlo. Ella debería decir no. Debería ser sensata. Pero, ¿cuándo ser sensata? La había llevado aquí a alguna parte. Sí, susurró. La sonrisa que iluminó su rostro
Valió cualquier arrepentimiento futuro. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa. Durante el día, mantenían las apariencias. Señor Albuquerque y señorita Lima, jefe y asistente. Pero había miradas que duraban un segundo más, toques disimulados al pasar documentos, mensajes de texto intercambiados que hacían sonrojar a Julia. La noche era diferente. Citas en su lujoso apartamento, cenas en restaurantes discretos, madrugadas que se extendían hasta el amanecer. Julia descubrió que detrás del empresario intimidante había un hombre al que le gustaba cocinar, que leía poesía a veces y que tenía miedo de decepcionarla. ¿Por qué yo?, preguntó una de esas noches, acostada en su pecho. ¿Por qué me ves a mí? No el dinero, no la empresa. A mí, la química entre ellos era adictiva. Cada toque encendía un fuego. Cada beso era una promesa. Julia se sorprendía sonriendo sola en el trabajo, contando las horas hasta verlo. Pero no todo era color de rosa. Rafaela seguía observando. Sus ojos afilados captaban cada detalle. Los comentarios venenosos se hicieron más frecuentes. «Estás muy feliz últimamente», observó Rafaela un día. «¿Conociste a alguien?» «No», respondió Julia demasiado rápido. La sonrisa de Rafaela era calculadora. «Interesante». El miedo a ser descubiertos era constante. Una tarde, Daniel la besó rápidamente en el estacionamiento de la empresa. Creyendo que estaban solos, Julia se apartó asustada. «Alguien puede vernos», susurró. «Relájate. No hay nadie». Pero estaba equivocado. Entre los coches una sombra se movió. Ninguno de los dos se dio cuenta. Cada mirada curiosa de un colega hacía que Julia se volviera paranoica. Y lo peor era la creciente certeza de que Rafaela lo sabía, o al menos sospechaba fuertemente. Y si había algo que Julia había aprendido sobre esa mujer, era que no dejaba pasar una oportunidad para destruir a quien se interpusiera en su camino. La tormenta se estaba formando. Era solo cuestión de tiempo hasta que se desatara. El evento anual del Albuquerque Enterprises con inversores era el más importante del calendario corporativo. Cientos de personas influyentes reunidas en el salón principal del edificio. Champán caro circulando. Negocios millonarios cerrándose entre sonrisas y apretones de manos. Julia estaba nerviosa desde temprano. Había ayudado a organizar cada detalle de esa noche. Y necesitaba que todo saliera perfecto. Llevaba un vestido azul marino elegante pero discreto. El cabello recogido en un moño sofisticado. Profesional. Impecable. Daniel, con un esmoquín que parecía haber sido cosido en él, la encontró en el pasillo antes de que comenzara el evento. «Estás preciosa», susurró. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, sintiendo que el rubor le subía por el cuello. «Quisiera poder quedarme a tu lado toda la noche. Pero no puedes. Tenemos que mantener las apariencias». Él suspiró. «Lo sé, pero después, en mi apartamento». «Después». Intercambiaron una sonrisa cómplice antes de separarse. El evento transcurría perfectamente. Inversores satisfechos. Comida impecable. Música ambiental en el tono justo. Julia circulaba asegurándose de que nada se saliera de lugar, siempre atenta a cualquier problema. No se dio cuenta de que Rafaela observaba cada uno de sus movimientos. Alrededor de las 10 de la noche, Daniel subió al escenario para dar su discurso anual. Carismático y elocuente. Conquistó a la audiencia con facilidad.
Julia miraba desde el fondo, demasiado orgullosa para disimular. Babeando por el jefe. Sonó la voz de Rafaela. A su lado, cargada de veneno. Julia se sobresaltó. Solo admirando la presentación. Es un gran orador. ¿Lo es? Rafaela bebió su champán. Sabes, Julia, eres pésima ocultando cosas. La sangre de Julia se congeló. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Las miradas, las sonrisitas, las salidas tardías. Crees que nadie se da cuenta, pero yo me doy cuenta de todo. Estás imaginando cosas. ¿Lo estoy? Rafaela se acercó. Entonces, ¿por qué sales de su oficina con el labial corrido? ¿Por qué te defiende como si fueras especial? ¿Por qué ustedes dos parecen estar siempre en sintonía? Julia no pudo responder. Eso pensé. Rafaela enderezó la postura. Sabes, iba a dejarlo pasar. No es asunto mío con quién se involucra Daniel. Pero fuiste tonta, querida. Pensaste que podías tenerlo todo. El trabajo, el hombre, el respeto. No funciona así. Rafaela, por favor. ¿Por favor qué? ¿No decirle a nadie que te acostaste con el jefe para ascender en la vida? Ella se rió. Demasiado tarde. Antes de que Julia pudiera detenerla, Rafaela caminó hacia el centro del salón. El discurso de Daniel había terminado y la gente conversaba en grupos. ¡Atención, por favor! Rafaela golpeó su copa con una cuchara. ¡Atención! El murmullo disminuyó. Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluidos los de Daniel, que frunció el ceño confundido. Disculpen la interrupción, continuó Rafaela, con la voz dulce como miel envenenada. Pero creo que todos merecen saber la verdad sobre nuestro querido CEO y su nueva asistente. El mundo de Julia se detuvo. «Rafaela», advirtió Daniel, bajando del escenario. «¿Qué estás haciendo?» «Contando la verdad, Dani», se giró hacia el público. «¿Sabían que la señorita Julia Lima consiguió el trabajo de una forma bastante... especial? Parece que ella y nuestro CEO tienen una relación que va más allá de lo profesional. Mucho más allá». Murmullos de shock recorrieron el salón. Julia sintió que le temblaban las piernas. «Esto es ridículo», dijo Daniel con la voz dura. «¿De verdad?» Rafaela sacó su celular del bolsillo. «Tengo fotos de ellos dos en el estacionamiento la semana pasada. Muy íntimos, debo decir. ¿Quieren que las muestre?» El mundo de Julia se desmoronó. El estacionamiento. Ese beso rápido que Daniel le había robado. Rafaela debió haberlo seguido. «Entonces», continuó Rafaela saboreando cada segundo, «nuestra asistente competente se acostó con el jefe. Qué sorpresa, ¿no? Me pregunto si ya estaba tan calificada antes o si sus cualificaciones son otras». Risas bajas. Miradas de juicio. Chismes maliciosos. Julia no aguantó. Con lágrimas en los ojos, salió corriendo del salón, ignorando a Daniel que gritaba su nombre. En el baño, encerrada en un cubículo, sollozó. Todo lo que temía Pokusek había sucedido. Su reputación destruida. Su carrera acabada. Todo por culpa de un hombre. Minutos después escuchó alboroto afuera. La voz de Daniel, alta y furiosa. «Estás despedida, Rafaela. Recoge tus cosas y lárgate de mi empresa». «No puedes despedirme por decir la verdad», gritó Rafaela de vuelta. «Puedo y te estoy despidiendo, por conducta antiética y acoso moral. Mis abogados se pondrán en contacto». Más gritos, más confusión. Julia siguió llorando. Su celular no paraba de vibrar. Daniel llamando.
Mensajes de él. ¿Dónde estás? Por favor, contesta. Necesitamos hablar. Ella los ignoró todos. Cuando finalmente salió del baño, el evento había terminado. El salón estaba vacío. Ella fue directo a casa. A la mañana siguiente, envió un correo electrónico corto. Estimado señor Albuquerque, por la presente comunico mi renuncia inmediata. Atentamente, Julia Lima. Daniel apareció en su apartamento una hora después. Tocó el timbre insistentemente. Julia, abre la puerta. Necesitamos hablar. Ella no abrió. Por favor, lo que hizo Rafaela fue horrible, pero podemos resolver esto. Silencio. Julia, no te vayas de nuevo. No me hagas esto. Ella apoyó la frente en la puerta, las lágrimas corriendo. Vete, Daniel. No lo haré. No hasta que me escuches. No hay nada que escuchar. Se acabó. No se acabó. Se acabó, sí, gritó ella. Mi reputación está destruida. Todo el mundo piensa que soy una oportunista que se acostó con el jefe. ¿No lo entiendes? Lo entiendo, pero podemos arreglarlo juntos. No podemos. Vete. Él se quedó allí por una hora más, suplicando. Beatriz llegó e intentó convencer a Julia de que lo escuchara, pero ella se negó. Cuando finalmente regresó el silencio, Julia se acurrucó en la cama. Todo había terminado. Una semana se arrastró como un mes. Julia pasó los primeros días alternando entre llorar y sentirse entumecida. Beatriz intentaba animarla, pero nada funcionaba. Necesitas reaccionar, dijo Beatriz el miércoles. Quedarte encerrada aquí no va a resolver nada. No tengo energía para nada, Bea. Entonces busca energía. Eres Julia Lima. ¿Recuerdas? La chica que se graduó con honores, que nunca se rinde. No vas a dejar que una serpiente venenosa como esa Rafaela te destruya. Las palabras resonaron en la cabeza de Julia. Beatriz tenía razón. No podía dejarse hundir. Necesitaba levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante. El viernes actualizó su currículum y comenzó a enviarlo a empresas más pequeñas. Nada glamuroso, pero necesitaba empezar de nuevo. El sábado recibió una respuesta de una empresa mediana al otro lado de la ciudad. Querían entrevistarla el lunes. La entrevista fue bien. La gerente, una mujer simpática de mediana edad, llamada Fernanda, le gustó su experiencia y no pareció saber nada sobre el escándalo en Albuquerque. O si lo sabía, no lo mencionó. Me gustó mucho tu perfil, dijo Fernanda. Pero necesito ser honesta. El salario aquí es mucho menor de lo que recibías antes. Julia tragó saliva. La cantidad apenas cubriría sus cuentas, pero necesitaba algo. Está bien, acepto. Genial. ¿Puedes empezar el miércoles? Puedo, sí. Nuevo trabajo. Nuevo comienzo. Lejos de Daniel y de todo lo que él representaba. El salario ajustado significaba que tendría que mudarse a un lugar aún más pequeño, pero al menos sería un comienzo honesto. Daniel seguía llamando y enviando mensajes. Julia bloqueó su número. Necesitaba seguir adelante y no podría hacerlo. Hacerlo con él insistiendo. Llegó el miércoles. Julia se levantó temprano. Se puso ropa de trabajo simple y respiró hondo frente al espejo. Nuevo capítulo. Nueva Julia. Más fuerte. La oficina era modesta comparada con Albuquerque Enterprises. Sin mármol importado ni paredes de cristal. Pero estaba limpia, organizada y la gente parecía genuinamente simpática. Bienvenida al equipo,
dijo Fernanda con una cálida sonrisa. Voy a presentarte al personal. Julia conoció a sus nuevos colegas. Gente común, trabajadora, sin juegos políticos ni serpientes venenosas al acecho. Se sintió aliviada. Se instaló en su escritorio. Un cubículo pequeño, pero funcional. Encendió la computadora y comenzó a familiarizarse con los sistemas. Podías hacerlo. Podía reconstruir su vida. Alrededor de las 10 de la mañana, notó un movimiento extraño. Chismes. Gente estirando el cuello para ver algo en la recepción. Fernanda se acercó a ella con una expresión confundida. Julia, hay un hombre aquí preguntando por ti. Su estómago se hundió. ¿Un hombre? Sí, bien vestido. Dijo que se llama Daniel. No podía ser. Julia se levantó con las piernas temblando y caminó hacia la recepción. Allí estaba él, Daniel Albuquerque, en un traje impecable, completamente fuera de lugar en esa simple oficina. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente. Julia, dijo, con la voz cargada de alivio. ¿Qué estás haciendo aquí? Susurró, consciente de todas las miradas curiosas. Necesitaba verte. ¿No contestas mis llamadas? ¿Por qué no? No tenemos nada de qué hablar. Claro que sí. Dio un paso adelante. Dame 5 minutos, solo 5 minutos. Daniel, este es mi lugar de trabajo. No puedes simplemente aparecer aquí. Lo sé y lo siento, pero no me dejaste otra opción. Los colegas de Julia observaban la escena sin disimular. Aquello era vergonzoso. De nuevo. Por favor, vete, le rogó. No lo haré. No hasta que me escuches. Él alzó la voz, claramente sin importarle la audiencia. Te fuiste de mí 2 veces, Julia. La primera vez lo dejé pasar. La segunda, intenté ir tras de ti, pero no lo permitiste. No habrá una tercera vez. Daniel, no. Ahora vas aquí a escucharme. Se acercó más. Lo que pasó en ese evento fue horrible. Rafaela es una persona cruel y lo que hizo fue imperdonable. Pero ¿sabes qué más fue imperdonable? Que te fueras sin darme la oportunidad de luchar por nosotros. No había ninguna lucha que luchar. Mi reputación estaba destruida. Tu reputación está intacta. Él sacó algo de su bolsillo. Después de que te fuiste, convoqué una reunión con todos los presentes. Expliqué que Rafaela actuó por venganza personal, que eras una empleada ejemplar contratada por mérito, y que cualquier insinuación contraria sería tratada como difamación. Tengo los mejores abogados de la ciudad y todos lo saben. Julia parpadeó. ¿Hiciste eso? Lo hice. Y más. Extendió el papel que sostenía. Esto es una retractación formal firmada por Rafaela. Ella admite que exageró y distorsionó los hechos por celos. Firmó esto como parte del acuerdo de rescisión, a cambio de no demandarla penalmente por difamación. Las manos de Julia temblaban al tomar el documento. Era verdad. Rafaela admitía haber actuado por envidia y mala intención. ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó Julia, con la voz temblándole. ¿Por qué me importas más que cualquier otra cosa? Daniel sostuvo sus manos. Más que la empresa, más que mi imagen, más que todo. Julia, te amo. El aire se escapó de sus pulmones. ¿Qué? Te amo. Me enamoré de ti esa primera noche, y cada momento desde entonces solo lo ha confirmado. Eres terca, orgullosa, valiente, y la mujer más increíble que he conocido.
Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Julia. «Estás loco. Loco por ti». Él sonrió. «Mira, sé que aparecí aquí delante de tus nuevos colegas y que esto es vergonzoso. Pero necesitaba que supieras que no me avergüenzo de lo que siento. No me importa quién lo sepa. Si me quieres, dejo la empresa mañana. Le paso la presidencia a mi vicepresidente y empezamos de nuevo en cualquier lugar». «No puedes hacer eso». «Puedo, y lo haré. Si eso demuestra que vales más que cualquier imperio que haya construido». Los colegas miraban boquiabiertos. Fernanda tenía la mano en el pecho, visiblemente emocionada. Julia miró a ese hombre que había puesto su vida patas arriba, que la había hecho cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma, que estaba allí, vulnerable, declarándose frente a desconocidos. «Eres imposible», dijo ella. «Lo soy, pero soy tuyo si me quieres». Ella debería pensar con cuidado, debería ser racional, debería considerar todas las implicaciones. Pero ¿cuándo ser racional la había llevado a que a alguna parte? Julia tiró de la corbata de Daniel y lo besó. Un beso de rendición, de aceptación, de amor. Los colegas aplaudieron y silbaron, pero a ella no le importó. Cuando se separaron, ambos jadeando, él apoyó la frente en la de ella. «¿Esto es un sí? Esto es un sí, idiota». Él rió, ese sonido bajo y genuino que ella amaba. «La mejor decisión que has tomado». «No estoy de acuerdo. La mejor decisión fue haber ido a ese bar». «También estoy en desacuerdo. La mejor decisión fue que te olvidaras de esa nota ridícula en el hotel». Julia se rió por primera vez en una semana. «Cállate y bésame de nuevo». Y él obedeció. Esta vez ella no se iría. «¿Y ahí, qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima».